ahí os dejo. Bueno, pues como dice Pepe, venimos de Mediacom, una agencia de medios, venimos a hablar de ese cambio de la personalización a la individualización. Lo iremos viendo a través de la presentación, básicamente por dar respuesta a Pepe. Hemos estado trabajando este lenguaje del que las diferentes generaciones nos hablaban, de distintos lenguajes, distintos idiomas, en realidad es uno común, que es el del contenido. Creemos que efectivamente hay que traspasar esa barrera de la publicidad, y para hablar con cualquiera de estas generaciones la respuesta es el contenido, y cada una de ellas lo está esperando de una forma diferente. Hemos estado muy centrados en la personalización de las experiencias en cada uno de los medios o canales, pero eso trabaja en silos, trabaja de forma desconectada, y lo que creemos es que tenemos que traspasar lo que ya en algunas de las presentaciones hemos hablado del espejo de Alicia. Alicia, en el otro mundo se encuentra la ilusión, la creatividad, el divertimento, y es allí donde tenemos que pasar, dejar del mundo de los medios, las métricas, y pasar a hablar de ese contenido y de la individualización, hablar al individuo y poner todos los mecanismos apropiados para que seamos capaces de entender a esos individuos que hasta ahora no hemos sido capaces. Entonces, cuando hablamos de comunicación, de lo que nos viene, es interesante hablar de estas generaciones porque hablamos de el futuro. Intentamos anticiparnos a cuáles van a ser los escenarios de comunicación en los que nos vamos a estar relacionando con esas generaciones, y muchas de ellas nos hablan de lo que nos vamos a encontrar. Este es un ejemplo que traemos. Muchas veces hablamos del futuro, y el futuro está entre nosotros, en muchas de las marcas que estáis construyendo ese futuro y cómo nos vamos a relacionar con los consumidores a partir de ahora. Este es un ejemplo de Tesco en 2011. Fijaros que estamos hablando de hace 5 años. Este consumidor está sacando una foto a un vinilo en una estación de metro, y lo que está haciendo es demostrándonos cómo ese punto de comunicación y de compra cada vez estaba más cercano. Aquello que nos parecía una acción muy extraña en 2011, hoy es práctica habitual en todas las estrategias de comunicación de vosotros, de muchos de los anunciantes. Algo pasa que lo tengo que ver varias veces para que salga. Buenos días a todos. Nos preguntábamos qué quieren los consumidores hoy en día. Antes de pensar qué es lo que quieren, me gustaría reflexionar con vosotros acerca de qué es lo que tienen disponible en este momento, que es muy diferente a lo que vienen teniendo hasta ahora. Tienen la posibilidad de vivir experiencias totalmente diferentes en el salón de su casa gracias a la realidad virtual. O, por ejemplo, pueden estar siendo aconsejados o ayudados por robots. El otro día me comentaba un amigo que en los hospitales de Francia ya te vas encontrando, saliendo de los ascensores, a estos robots, bueno, que de momento a lo mejor solamente lo hacen para transportar paquetes, pero cada vez más en el e-commerce estamos encontrando estos chatbots que nos ayudan a tomar la última decisión en el proceso de compra. Algo que también está cambiando y está revolucionando la manera en la que nos relacionamos con las transacciones es, bueno, podemos pagar ya con el móvil, con anillos, incluso empieza a haber experiencias con la propia ropa. Y por último, otra gran revolución podría ser, bueno, pues que ya los paquetes no los esté trayendo el mensajero, sino que sean los drones quienes hagan el delivery. Todo esto, bueno, queremos reflexionar de qué es lo que se están encontrando estas generaciones de las que hablaba Clara, pero en realidad nosotros nos preguntamos si realmente esto es lo que quiere el consumidor, ¿no? Sí que pensamos que hay aspectos de estas cuatro funcionalidades que les interesan, como sería la rapidez, que esté totalmente personalizado a la necesidad que ellos tienen en cada momento puntual. En definitiva, lo que pensamos es que el consumidor está esperando esa personalización del mensaje. Y en esa personalización hemos venido trabajando, como decimos, agencias, anunciantes, pero lo que el consumidor está interpretando de esa personalización no es distinto a lo que experimentaba en esa pequeña tienda de barrio. Siguen necesitando una sugerencia adecuada, siguen necesitando que entendamos sus necesidades, siguen necesitando que sepamos qué les gusta y qué no les gusta y que reaccionemos a ello. Pero como avanzamos ahí, esto lo hacemos de una forma, a través de mecanismos distintos ahora mismo. Las necesidades no han cambiado, siguen necesitando ese consejo, ese acompañamiento, pero esto ahora lo hacen de formas diferentes. Y si nos fijamos en esas generaciones o en cómo están utilizando la tecnología ahora mismo,
Vamos a ver los logos de Amazon, Spotify o de Netflix. ¿Qué es lo que encontramos ahí? Encontramos el mismo mecanismo de sugerencia de esa pequeña tienda de barrio, qué es lo que yo hago, qué consumo, qué me gusta, y sobre eso se monta la recomendación. En el caso de Spotify, con las listas o las sugerencias de música que pueden estar cercanas a mis gustos, o en el caso de Netflix, esa personalización, esa cercanía en cualquiera de mis dispositivos, mi experiencia no se rompe, yo continúo, dejo un capítulo en un momento concreto y lo retomo en otro dispositivo en el mismo momento. Ese acompañamiento es lo que sigue necesitando el consumidor. Ese mecanismo ha cambiado, lo hacemos de otra forma, apoyados muchas veces en la tecnología, como vamos a ver a continuación, pero las necesidades siguen siendo las mismas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que lo que conocíamos hasta ahora de marketing ya no funciona? Por supuesto que sigue todo operativo como hasta ahora. El funnel de marketing, conozco la marca, la considero, la prefiero, la recomiendo, sigue estando totalmente vigente. También la evolución que hizo posteriormente McKinsey con el Loyalty Loop, en el que el consumidor se encuentra en esa espiral en la que ha comprado ya el producto, está hablando de él, puede que lo esté recomendando, pero en ese momento puede que un estímulo externo haga que cambie de opinión e incluso que deje de ser fiel a esa marca. Se te ha roto el fractal, Natalia. Bueno, estoy llevando fatal. Lo que vemos nosotros, en la comunicación hoy en día lo vemos como algo así, ¿no? Lo vemos como un fractal, que sería uno de esos, no sé, bueno, era esto que estabais viendo aquí, ¿no? Sería un patrón, un bello patrón, que lo estás analizando y dentro del mismo ves que hay otro patrón y sigues analizando y dentro hay otro, ¿no? Lo que queremos representar con esa imagen que había antes es cómo el consumidor está dentro de una espiral, de esa espiral dentro de otra, lo que le va a hacer es que los estímulos le vayan llegando de un medio o de otro. Anteriormente o tradicionalmente hacíamos la campaña en televisión, posteriormente lanzábamos el vídeo en digital, bueno, y era un poco el recorrido normal, era muy lineal la manera que teníamos de comunicar con los consumidores. Ahora, lo comentaba Clara al final de su presentación, todo está totalmente fragmentado y tenemos que entender que el consumidor se encuentra en este momento, en este fractal. Es que a lo mejor estamos un poco lejos del... La estoy viendo allí. ¿Cuál es el reto que tenéis los anunciantes delante de este fractal, además de no quedaros ciegos por el movimiento? El reto es entender a ese individuo dentro. Lo que estamos intentando es entender el patrón, es entender cuál es ese comportamiento de la masa, pero necesitáis centraros en el individuo. Y en medio de ese fractal, en medio de esos cientos de Customer Journey que estamos encontrando con esos consumidores, nos encontramos con el problema de definir qué es lo que es un medio, qué es un touchpoint o qué... A ver si nos va... o qué es lo que es una transacción, una tienda. Hoy en día en el mundo de los medios y cuando trabajamos las estrategias de comunicación con nuestros clientes nos cuesta mucho encontrar esas diferencias cada vez más difusas entre lo que es un medio y es un punto de venta. Vale, seguimos... bueno, y hablando de estas líneas difusas entre lo que sería una transacción, un medio, etcétera, os traíamos unos ejemplos, si no se ven os los cuento, que serían en las redes sociales hoy en día las creatividades ya son cada vez más transaccionales, ¿no? Ya tenéis aquí, es que lo veo ahí en el fondo, si no, pero se ve ratito. Tenéis aquí ejemplos de Twitter, Facebook, etcétera, de las distintas redes sociales y cuáles son aquellos formatos que han ido lanzando para poder hacer esa transacción. Al final son piezas creativas, estamos hablando de medios, pero ya dentro de la propia creatividad puedes llevar a hacerlo. Instagram hasta hace poco no tenía esa posibilidad de comprar, recientemente lo ha incorporado y aquí os traemos un ejemplo en el que mediante un sistema de tags, IKEA en Rusia, mediante al final ahí lo veis, mediante un sistema de tags se va consiguiendo esa transacción, vas llevando de una página a otra, de una sección de Instagram a otra dentro de IKEA y vas a poder lograr esa transacción. Todo es digital, y toca vivir con ello. No sé si podemos recuperar la imagen, si no seguimos porque nos la sabemos y si la audiencia hace un esfuerzo seguro que nos van a poder seguir.